Muy buenos días. Vamos por favor en esta tarde a abrir la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, hermanos, amigos que me escuchan. Estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 16. Y vamos a ver el versículo número 24, capítulo 16 de Mateo, versículo 24. Y dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Verso 25 dice: Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora por favor acompáñenme a 2 de Timoteo en el capítulo número 2. Vamos a ver el verso 3. Dice así: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Dice también: el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Versículo 9. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Bueno, en estos dos pasajes que hemos visto, vemos dos momentos históricos distintos, dos momentos en la historia del cristianismo verdadero. El primero es el Señor Jesucristo mismo, hablando a sus discípulos e indicando el precio que implica seguirlo, ser un discípulo de Cristo Jesús. El segundo es el apóstol Pablo instruyendo a su discípulo Timoteo. Tiempos diferentes, momentos distintos en la historia, la misma verdad. Y es que toda persona que quiera caminar con Cristo Jesús y pelear la buena batalla de la fe, como hemos estado estudiando, debe estar dispuesto de corazón a tomar la cruz y negarse a sí mismo. Toda persona que quiera ser un discípulo verdadero de Cristo Jesús debe de estar dispuesta a negarse a sí mismo, a tomar la cruz cada día y a seguirlo. El mismo concepto de la cruz ya implica muerte. Sabemos nosotros que inmediatamente en nuestras mentes, cuando hablamos quizás de la cruz, recordamos la crucifixión de Cristo, recordamos su muerte, y en ese contexto pensamos inmediatamente que tiene que ver, la asociamos a la cruz con muerte, y es así. Con morir a nosotros mismos en primer lugar. Estar dispuestos
a pagar el precio de ser un verdadero discípulo de Cristo. Otras formas de decirlo, pudiésemos hablar de consagración, de entrega total. Es que no podemos nosotros decir que somos de Cristo y andar jugando entre dos aguas. Andar siendo a veces del Señor Jesús y en momentos vivir o para este mundo o para nosotros mismos, para nuestros propios placeres. La verdad es que ser cristiano es mucho más allá que un concepto de pertenecer a una religión o alguna agrupación, a asistir a una iglesia fulana de tal. No tiene que ver en realidad con eso. Hay mucha gente que asiste a una iglesia, muchas personas que aún tienen un concepto de religión en sus vidas, muchas personas que hoy mismo domingo se están congregando o ya se congregaron en algún lugar, y el hecho de haber ido a una congregación cristiana inclusive no nos hace cristianos. ¿Qué nos hace cristianos, hermanos, amigos que están escuchando? Nos hace cristianos seguir a Cristo, ser seguidores del Señor Jesucristo. Y esta actitud es algo que viene primeramente del corazón. Ser discípulo del Señor Jesús no es solamente estar letreados en sus mensajes, en su doctrina, en sus palabras. Eso lo podemos tener, mas sin embargo va mucho más allá. Esas verdades que Cristo enseñó han de afectar, han de definitivamente de controlar nuestras vidas y de regirlas si nosotros realmente somos discípulos del Señor Jesucristo. Es una entrega de corazón. Por eso Pablo decía que él cada día moría. En alguna ocasión a los corintios les dijo: os aseguro, hermanos, que yo cada día muero. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15:31, donde específicamente dice: os ruego, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y el contexto en el que lo habla no solamente es su testimonio de todo lo que ha padecido, lo que ha sufrido por Cristo, sino el mensaje central de lo que Pablo constantemente está hablando, incluyendo en este pasaje, es acerca de que un discípulo del Señor Jesús ha de ser una persona que muere cada día a sí mismo, que se niega a sí mismo, que toma la cruz. Pablo se convirtió en un hombre que no solamente estaba dispuesto a ir a la muerte misma por su fe, sino aún cada día que él vivía, él moría a sí mismo e imitaba el andar y el caminar de Cristo Jesús. En otra ocasión también Pablo mismo volvió a repetirle a los discípulos que él no solamente estaba dispuesto a sufrir penas o persecuciones, sino que estaba dispuesto inclusive a dar la propia vida. Él lo dijo en las siguientes palabras. Vamos a ver el relato en Hechos capítulo 21, versículo número 8, donde Pablo, o la escritura en los Hechos, nos narra un periodo en la vida de Pablo, y nos dice así: Hechos 21:8, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, en el versículo número 11, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies
y las manos dijo: Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. En Pablo vemos, después de haber sido un hombre tan famoso entre el judaísmo, en particular en la denominación de más renombre en aquellos días, que eran los fariseos, y que él llegó a ser un fariseo de fariseos, es decir, un líder entre ellos. Ellos presumían de ser no solamente los que tenían un gran conocimiento en las escrituras, sino aún también habían logrado ser la denominación más exitosa, con mayor membresía, con mayor prestigio. Inclusive también eran muy doctos en la ley, tenían un gran conocimiento bíblico. Y Pablo, que también es Saulo de Tarso, fue un hombre célebre entre ellos, un hombre que había sido educado por los mejores maestros, en particular por Gamaliel, que era una de las escuelas más renombradas y más prestigiosas de teología en aquellos días. Aparte, su misma trascendencia, su preparación, sus aptitudes, sus dones, lo hicieron un hombre extremadamente especial en el judaísmo, respetado aún siendo muy joven o desde su juventud. Pero aún ese hombre que tenía tantas credenciales ministeriales, por así decirlo, cuando realmente él conoció a Dios en una forma verdadera, cuando él se convirtió en un cristiano, él mismo narra cómo llegó a tener todas aquellas cosas por basura, porque desde el día que él se convirtió en el enemigo número uno del judaísmo. Lo perseguían a muerte, en donde quiera que él andaba. Así que podemos ver la historia de Pablo, podemos hacer un viaje por el libro de los Hechos, que es un libro que nos narra muchos de los acontecimientos que vivieron los apóstoles, en particular el apóstol Pablo. Podemos verlo en las epístolas que nos dejó también, que escribió inspirado por el Espíritu Santo y enviado a diversas iglesias en las cuales también él plantó y predicó la palabra. Y vemos definitivamente a un hombre que por credenciales, por estatus religioso, no paraba. Mas sin embargo, cuando él encontró la verdad, él dijo un día que todas esas cosas eran basura para él, con la finalidad de poder realmente conocer y caminar con Cristo realmente. Así que vemos no a cualquier hombre, vemos a una persona que estuvo dispuesta aún a negarse la reputación, la riqueza, a negarse a sí mismo, aún en sus propias credenciales o lo que lo podía hacer célebre, y convertirse muchas veces en una persona que era vista como un enemigo por todas partes donde andaba, que los judíos hablaban de él, murmuraban y buscaban cada día su muerte. Vemos entonces cómo el ser un discípulo de Cristo nos debe de llevar a cada uno de nosotros a estar dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, cuando se trata de caminar en la verdad y de vivir realmente un cristianismo bíblico, un cristianismo verdadero.
Fácil es llamarse cristiano, fácil es decirse ser un hijo de Dios, cantar cantos, inclusive tener conocimiento bíblico y hablar muchas cosas. Pero si el cristianismo no nos afecta y no nos transforma en las cosas más básicas de nuestro propio vivir, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de llevar cada día, pues entonces tal conocimiento es nulo, tal idea del cristianismo es falsa. El cristianismo verdadero tiene que ver definitivamente al 100% con Cristo, imitar a Cristo, caminar en las pisadas del Maestro, del Señor Jesucristo. Si vemos la historia inclusive secular, han habido grandes líderes. Pensemos, nada más por poner un ejemplo, en Nelson Mandela. Un hombre que no tiene nada que ver, ni lo estamos mencionando como alguna especie de apóstol o de predicador de la iglesia. No, para nada, nada de eso. Un líder con ideas propias hacia su pueblo, hacia su gente, un líder humanitario, un líder político, pero que Nelson Mandela, en su lucha contra el racismo y la discriminación en Sudáfrica, él también dijo en una ocasión, y fíjate, estamos hablando de un hombre que no tiene nada que ver con Cristo, mas sin embargo, por su lucha, por su idea que él tenía de las cosas, él dijo que el tener ese ideal para él era un ideal digno, dices, pero no solamente de vivirlo y conseguirlo, sino, si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Repito sus palabras textuales. Es un ideal por el que espero vivir y conseguir. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Textualmente, esas fueron las palabras en algún momento de Nelson Mandela, hablando acerca de su lucha. Y cosas grandiosas logró realmente aún en Sudáfrica. Fue preso político. Sufrió no solamente la persecución y el escarnio, la tortura, sino también fue un hombre que le dio una gran lección a toda Sudáfrica y al mundo, de una manera inclusive pacífica, en la cual logró grandes cosas en aquella porción de la tierra ya en el continente africano. Todo por un ideal. Nelson Mandela ha pasado a la historia como un ejemplo a seguir. Pero piénsalo, aún este tipo de personas y ejemplos, como Nelson Mandela, como Gandhi o como algunos otros, es verdaderamente vergonzoso pensar que nosotros nos podamos llamar cristianos y vivir nuestra vida cristiana en una manera inferior a lo que otros hombres o personas que no han tenido nada que ver con el cristianismo, cómo fueron y cómo vivieron y cómo aún se negaron a sí mismos con tal de hacer avanzar su lucha, su ideal, con tal de lograr su meta. Dime tú, por favor, amado hermano y amigo, si el luchar por la causa del Evangelio, por la extensión del reino de Dios, del reino de los cielos, porque otras personas sean salvas, puesto que sabemos que nuestro peregrinar en esta tierra es algo pasajero y terrenal para cualquier persona, incluyéndonos a nosotros mismos, por supuesto. El poder hacer entender a muchas almas que viven solamente para sí mismas,
que mueren en sus pecados, o luchando muchas veces o por su felicidad o su propia satisfacción, y en pocos años perdiendo la vida. Y es extremadamente lamentable que hombres y hombres cada minuto son y van al infierno. Porque no hay quien les predique, porque no hay quien les hable, o porque no hay muchas veces vidas que a través de su cristianismo sencillo, de su vida en cómo la llevan en lo personal, en lo familiar, sean una luz para este mundo que nos rodea. Si Nelson Mandela fue un hombre que pudo afectar el mundo en el que él vivió, tú también puedes afectar la sociedad en donde tú te mueves. Tú también puedes ser una tremenda luz en tu escuela, joven, que me escuchas. Puedes ser una tremenda luz en el trabajo, varón, mujer, que me oyes en estas palabras. Puedes ser una tremenda luz de esperanza para mucha gente que en ocasiones inclusive económicamente lo podrán tener aparentemente todo, pero viven vidas vacías y miserables, viven vidas muchas veces quebradas. Hay muchos hogares que tienen materialmente todo, pero en las entrañas hay peleas y disputas, hay engaños e infidelidades, hay tristeza y hay vacío, hay dolor. Por eso mucha gente, aún entre los famosos, se refugian en el alcohol, se refugian en la droga, se refugian en otros caminos, porque viven una vida esperando una respuesta a todas sus inquietudes y sus preguntas que tiene el hombre en su ser más íntimo, en su alma, en su espíritu, en su ser interior, que muchas veces pues aún hay dichos que dicen que cara vemos, pero corazones no sabemos. A veces detrás de esa sonrisa aparente, de esa persona que prospera económicamente en su trabajo, detrás hay vidas realmente tristes, miserables y vacías, que tratan de encontrar un poco de auxilio y un poco de descanso, muchas veces en una copa, en una botella de alcohol. Los cristianos estamos puestos para seguir no solamente a nuestro Maestro y ser felices nosotros en nuestro interior. No seamos egoístas. Estamos puestos para hacer luz también a otras personas que necesitan de esa vida. Y cuando no haya ese sentir en el corazón, por muy religioso que seas, o aunque vengas en tu cristianismo desde pequeño en una escuela dominical y que por años te congregaste en una iglesia o has tenido hasta cargos, si tú no tienes este sentir en tu corazón, seamos sinceros, en muchos de los casos es muy seguro que muchas de las vidas ni siquiera han nacido de nuevo, ni siquiera han conocido a Dios verdaderamente, porque yo no puedo creer en una persona que ha tenido una transformación y ha conocido el amor del Salvador derramado por su vida perdida, que pueda estar con los brazos cruzados ante un mundo que cruje en necesidad, que está envuelto en llamas, que cada día aún va y se aproxima más a su juicio y a su perdición, que cada vez la sociedad está más vuelta de cabeza, más perdida, más oscura, más confusa, cada vez creciendo, pero en maldad, creciendo en confusión, cada vez hogares más divididos, gente más en su mente y en su corazón engañada, y no solamente engañada, sino aún también confundida. Hombres con hombres hoy casándose, mujeres con mujeres, o inclusive ya en muchos países contrayendo nupcias con su perro, con su vaca, con un animal. Por favor, estamos al punto de la locura. Estamos en una sociedad en donde aún estamos hablando de las élites o de los grupos de personas con más dinero en el mundo,
Y son, aun donde están viviendo este tipo también de cosas, naciones de primer mundo, han inclusive legislado este tipo de cosas. Entonces, estamos viendo un mundo que arde en necesidad. ¿Cuál es la receta para realmente que el poder de Dios se manifieste en este día? No, no hay recetas, pero sí hay una idea, sí hay una forma de cristianismo, y es exactamente volver al sistema, al original, que es tal como Cristo fue, vivió y enseñó. En otras palabras, es volver a lo primero, volver a lo que Cristo nos habló y nos enseñó. Entonces, para pelear la buena batalla, antes de hablar inclusive de las grandes y poderosas armas que nos ha dado el Señor y que podemos conocer por la palabra, para nosotros poder tener éxito en nuestra lucha, es importante decir que primeramente tenemos que aprender a pelear la guerra contra nosotros mismos en primer lugar. Y entonces, por eso importante es que el que quiera ser discípulo del Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígalo. Entonces, en nuestra lucha, en primer lugar, la primera idea que ahora quiero hablar es contra el pecado. Vámonos entonces en la vida cristiana a lo más elemental, a lo más básico. Puesto que vivir cometiendo pecado, cualquiera que éste sea, desde los más escandalosos hasta los más escondidos, ocultos o inocentes, entre comillas, que muchas veces esta sociedad pueda juzgar, sabemos que el pecado lastima y ofende a Dios. Que no hay ninguna otra cosa como el pecado que te separe de la comunión con Dios. Que no hay ninguna otra cosa que aparte los medios y que aparte la gracia de tu vida como lo hace el pecado. Entonces, nuestra primera lucha es contra nosotros mismos, contra el pecado que algún día nos dominó, o que si aún todavía tú no eres salvo, que todavía domina tu vida, que todavía te trastorna, que no te deja avanzar. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Morir. Cuando hablamos de cruz o de negarnos a nosotros mismos, lo primero que tenemos que hacer morir en nosotros son las pasiones terrenales que nos llevan al pecado. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también en vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, que son malas palabras o groserías, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, es decir, de Cristo, de Dios, se va renovando
hasta el conocimiento pleno. No puede haber avance en la vida cristiana si primero no dejas el pecado. Y aún siendo creyente, si no luchas aún cada día en contra de él. Porque hombres somos con pasiones, como Elías también fue dicho de él, que fue un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Pero veamos la vida de Elías. Era un hombre que decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y vemos un profeta, la vida de un hombre, que estamos hablando del Antiguo Testamento, en una época donde Cristo todavía no había venido a morir en la cruz del Calvario. Mas sin embargo vemos una gracia, un poder de Dios, del Espíritu Santo en la vida de ese hombre, que cuanto más hoy, que estamos en una era cristiana donde Cristo Jesús ya murió por nosotros en la cruz del Calvario, el Mesías ya vino hace 2000 años y dio su vida en rescate por nosotros. ¿Cuánto más nosotros debemos de vivir de una manera agradable a Dios? Es muy lamentable muchas veces convivir entre ciertos círculos cristianos o entre comillas cristianos, donde hay gente que piensa que todavía puede andar en algunas de estas cosas y que a la vez decir, yo soy cristiano, yo soy de Cristo. Estamos en una época de muchos engaños, y cuanto más cuando aún esto también es aplaudido y respaldado por pastores, por líderes que aún justifican al impío, que justifican a una persona que sin convertirse le llaman hijo de Dios, probablemente porque tiene un diezmo abundante, probablemente porque es el que más aporta o una de las personas que más contribuye en una congregación. Es una abominación y una blasfemia. Tú deberías de estar viendo, pastor, primeramente por el alma de los que Dios ha puesto bajo tu cuidado y ver por su vida antes de cualquier otra cosa. Es más, tu interés aún por Cristo, por seguir a Cristo y por predicar a Cristo, no debería de ser en ningún momento por buscar en sí mismo las cosas materiales, de estar buscando el cristianismo como una forma, verlo como una forma de hacer mercadería. No solamente te has prostituido si tú haces esto, sino has también torcido la verdadera esencia del Evangelio de Cristo. Cuando nosotros somos cristianos, hermanos, debemos de serlo por agradecimiento, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. Muchas veces la idea de tomar la cruz va más allá inclusive de haber dejado o de abandonar o de luchar contra el pecado cada día, sino también tiene que ver, aún, número 2, con renunciar a nuestros gustos personales. A lo que inclusive legítimamente pudieses buscar, pudieses querer para tu vida. En Romanos 14, verso 7, dice, porque ninguno de vosotros o ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea que en ocasiones el tomar la cruz o negarte a ti mismo va más allá de no solamente negarte a los placeres de la carne,
negarte a los placeres de esta vida, sino a veces de cosas tan legítimas. Es muchas veces el poder convivir con otras personas, con otros hermanos, ir a algún evento donde va a haber alguna convivencia, un día de campo, una salida a comer. Todo eso tiene su momento y se puede hacer. Evidentemente, ese tipo de cosas son algo muy natural y que no es pecado. Pero hay muchas veces que ser discípulo de Cristo o poder hacer tu papel o tu labor en determinada circunstancia, a veces implica inclusive negarte de buenas compañías o de un momento que iba a ser a lo mejor pues muy placentero haber estado con aquellos amigos o con aquellos hermanos en ese día de campo que había, por ejemplo, en un sábado. Te pongo un ejemplo, a veces para los hermanos que predican la palabra, el poder llevar a veces una palabra que sea realmente de alimento para la congregación, implica también una negación personal. Quizás ese viernes o ese sábado había un día de campo muy lindo que se iba a pasar con la familia o con algunos hermanos. Pero al otro día te tocaba predicar y tenías que llevar un mensaje de parte de Dios. Un mensaje no siempre está rápido y sencillito. Es más, la mayor parte de las veces, pues un verdadero mensaje, por sencillo que sea, pues tiene que ir bañado de oración, de sensibilidad de nuestra parte, para saber entender y comprender lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando en su secreto, lo que está haciendo entender para nuestra propia vida y también para la de otros. Y eso a veces implica tiempo, horas, probablemente inclusive hasta meterte a ayunar, a interceder algunas buenas horas, a tomar tu Biblia, a mirar un pasaje, confrontarlo con otro, a estudiarlo, a ir quizás a un diccionario, a profundizar en una palabra en el griego, en el hebreo, qué sé yo. Tantas cosas que pueden implicar a veces un tiempo de una consagración especial tan solo para tener un mensaje. A.M. Bones, un excelente escritor de la oración, decía que muchas veces para poder tener un mensaje de media hora, de una hora, el precio implicaba no solamente una vida, ¿no?, en la cual te dediques a Dios, sino implicaba muchas veces horas. En algunos casos yo he sabido de campañas preciosas donde Dios salvó muchas almas, pero antes que hubiese ese fruto, he sabido y he conocido también de hermanos que se metieron días en intercesión, en oración, ayunando y orando para poder llevar una palabra ungida al púlpito. Esto quizás, sobre todo los predicadores, me lo entiendan mejor, pero son detallitos. Son esas cosas en donde es muy legítimo irte con los demás a comer tacos. Es muy legítimo irte con los demás ese día a nadar. Pero a veces, y si hay algo que consideras eterno, sumamente importante, por las vidas que te van a escuchar, y a veces poner en balanza esas dos cosas,
pues a veces implica el negarte o el tú no poder asistir o estar allí con tal de poder tener una palabra ungida y fresca que sea de un verdadero alimento para los hermanos y para las personas y para los incrédulos que asistan ese día a la congregación. Esto no quiero decir que todo el tiempo sea así, no quiero decir con esto que no convivas con los hermanos o que no convivas con tu familia, porque eso también estaría incorrecto y estaría mal. Debemos de tener una vida en donde podamos cumplir con nuestra función y nuestro papel cada día y en cada momento según sea la ocasión. Pero pongo el ejemplo porque a veces el negarte a ti mismo implica entonces morir a ti mismo de cosas que son legítimas, de cosas que para otros quizás no tendrían ni siquiera ni importancia. El que las hicieras o no. Pero si para ti hay algo que compite o que quizás ese tiempo lo necesitas para ocuparlo en algo que es de mucho mayor trascendencia o que tiene repercusiones o una importancia eterna tremenda, pues entonces es ahí cuando muchas veces un discípulo de Cristo ha de negarse a sí mismo. Te pongo otro ejemplo. Es común y es correcto. Yo inclusive en mis propias hijas las he estimulado a que estudien, a que se preparen. Dios ha sido bueno. Una de ellas ha terminado ya su carrera, otra está por terminar. Y eso es algo muy precioso y muy lindo, pero te soy honesto. Muchas veces esta es una bendición que puedes tener o lograr, y si eso va a glorificar a Dios en tu vida, debes de hacerlo lo mejor. Joven que me escuchas, debes de honrar a tus padres con tu esfuerzo y con tus estudios. Procurar inclusive ser el mejor, no por volverte una persona presuntuosa y presumida, sino porque lo que hagas, y sobre todo estoy hablando a jóvenes cristianos, lo que tú hagas glorifique y honre mucho a Dios y honres a tus padres, que luchan cada día y trabajan y se esfuerzan y se desgastan por criarte y por educarte y por estar contigo. Pero ¿qué ocurre cuando en el caso de algunos de nosotros Dios nos pidió inclusive cosas tan legítimas como alguna preparación de este tipo en su momento y surgió la necesidad de salir a algún lugar? A mí Dios posteriormente me permitió sí terminar una ingeniería, poder trabajar, pero antes de eso, la verdad es que siendo yo muy joven, a Dios me pidió en alguna ocasión irme a predicar a un lugar. Estaba yo recién casado, tenía ya junto con mi esposa un departamento cómodo, una congregación agradable que estaba pues creciendo, hermanos muy lindos que pues nos querían, nos queríamos, y dejar todo ese tipo de cosas, de comodidades, trabajos bien pagados, y llegar a un lugar donde prácticamente no tenías ni una cama propia, ni un lugar propio, pero con la finalidad de obedecer a lo que Dios te había dicho. ¿Sabes una cosa? Hay veces que hay que negarse aún de cosas legítimas, pero cuando tienes delante de ti algo que consideras más importante y más supremo, y de todas esas decisiones que aún en lo particular algún día tuve que tomar,
no me arrepiento, porque yo sé que fue lo que Dios me demandó en esos días y a lo cual me dio la oportunidad de poder obedecer a ese llamado con gozo y de poder ver su mano y su bendición en lo que se hacía, en la predicación de la palabra, en algún lugar en la provincia donde en aquellos días fui llamado a ir a dar mi vida juntamente con mi esposa. Hermanos míos, ninguno de nosotros somos ni los grandes maestros, ni la gran cosa. Somos discípulos, discípulos del Maestro, discípulos de Jesús, que debemos de estar dispuestos a darlo todo por nuestro Señor, por nuestro Dios. Porque puede llegar también un momento en que en tercer lugar y último lugar de esta charla implique también dar nuestra propia vida. Y no solamente cuando tú vas y porque de alguna forma un cristiano está dando su vida en lo que hace, en el servicio, en poder ayudar a otros. Pero ¿qué sucede cuando realmente implica aún tu propia vida? Como lo leímos en Pablo. En Lucas capítulo 14, versículo 25, dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Puede llegar un momento en que aún implique seguir a Cristo, el dar nuestra propia vida. Y sabes, la recompensa de parte de Dios es grande. En Mateo 19, versículo 28, dijo el Señor, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que le habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso se lo dijo a sus discípulos. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En otras palabras, la recompensa es no solamente que Dios promete estar contigo y bendecirte donde quiera que vayas, sino Dios también ha prometido la vida eterna. Y no porque te la ganes por tus sacrificios y por tus obras. No estoy diciendo eso. Es por gracia. Por gracia es que hemos sido salvos. Por gracia es que hemos recibido todas las cosas, incluyendo el llamado a seguirlo, a servirlo, a dar nuestra vida. Sino que aún juntamente con todas esas bendiciones, Dios te promete la vida eterna. La vida eterna. Ser discípulo de Cristo entonces es ser una persona que no solamente está dispuesta, sino que en los hechos se niega a sí misma, toma su cruz cada día y sigue al Señor. Estamos viendo el tema donde estamos hablando acerca de lo que es pelear la buena batalla de la fe. Bueno, esto es parte
muy importante, y esto es el corazón de lo que hay detrás de un soldado verdadero de Cristo. Yo espero que esta reflexión te bendiga y te ayude, hermano, y a un aporte para tu bendición y para tu crecimiento. Y que a todos los amigos que me escuchan también les pueda hacer entender y alcanzar a diferenciar entre lo que es tener una religión y tener una relación verdadera con Dios. Terminamos. Padre, gracias Señor por tu palabra de verdad. Que tu Espíritu Santo ayude y aún alumbre más el entendimiento de todos los que están escuchando y de cada uno de nosotros, Señor. Te necesitamos cada día. Solamente por tu gracia podemos lograrlo. Morir a nosotros mismos para vivir para ti. Porque esa es la verdadera gracia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Ten un excelente domingo en este día precioso del Señor.